Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Nación que ratifica su retiro de la OEA en rechazo a las constantes acciones injerencistas en su contra. Desde Washington, el canciller del país bolivariano denuncia que esta organización, la OEA, viola su propia carta fundacional para hacerle daño a Venezuela. Tenemos su testimonio en minutos en El Noticia. Segundo tema que es noticia, Nicaragua, la violencia opositora no se detiene en busca de desestabilizar el gobierno sandinista. En El Noticia les ofrecemos una radiografía completa de estos hechos a través del trabajo periodístico de nuestra enviada especial a Managua, la capital, Madeleine García. También se los presentamos de manera completa y revisamos qué es lo que hay detrás. Y tercer tema que es noticia, Jordania. La dimisión del primer ministro no detiene la ola de protestas en todo el país. La causa del descontento es el plan de ajuste social ordenado por el Fondo Monetario Internacional al gobierno. El rey Abdalá II pide que sea revisado, pero ya está aprobado. Tenemos el análisis. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, como un fracaso calificó el gobierno de ese país el nuevo intento de Estados Unidos de agredir a la nación a través de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Las reacciones se dan luego de que Washington, por segundo año consecutivo, no lograra aprobar una resolución en contra de este país. El vicepresidente venezolano para la Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, calificó como un récord histórico el nuevo revés de Estados Unidos en su intento por aprobar una resolución condenatoria contra el gobierno de Nicolás Maduro. Resaltó que con este episodio ya son 32 los intentos de la OEA por aprobar decisiones de agresión contra Venezuela desde 2014, por lo que afirma que el organismo no oculta su condición de instrumento de Washington para atentar contra todos los países de América. Volvieron a fracasar. Pongan lo que quieran poner en los tweets, hagan lo que quieran hacer con los medios de comunicación y con las agencias de prensa. Necesitaban 24 votos y solamente obtuvieron 19, uno menos que el último voto de la última reunión de agresión de las 32 veces en que han intentado atacar a Venezuela entre el año 2014 y el año 2018. El alto funcionario agregó que la OEA desde su fundación se prestó para avalar golpes de Estado e invasiones y la definió como la expresión burocrática de la doctrina Monroe. También agradeció y felicitó al canciller venezolano Jorge Arriaza y a su equipo de trabajo por su defensa de la dignidad de Venezuela. Por su parte, el jefe de la diplomacia venezolana enfatizó ante los medios las fuertes presiones que Estados Unidos aplicó para conseguir los votos que necesitaba para aprobar la llamada resolución Pence, en alusión al vicepresidente estadounidense promotor de la misma. Explicó que prevaleció la dignidad de las naciones por encima de los intereses hegemónicos. Caso especial el de la República Plurinacional de Bolivia, cuyo presidente Evo Morales se solidarizó con el pueblo de Venezuela a través de 2 mensajes en las redes sociales en los que denunció la pretensión estadounidense como antidemocrática e injerencista y reafirmó su respaldo a los principios de soberanía de Venezuela y de todas las naciones. Aun cuando la resolución Pence tenía como objeto central la suspensión de Venezuela del organismo hemisférico, lo cierto es que el presidente Nicolás Maduro anunció desde abril de 2017 la decisión indeclinable de retirar a Venezuela de ese foro, proceso que continúa en curso en la actualidad. El pasado año, una derrota equivalente de Estados Unidos dio paso al llamado Grupo de Lima, creado con el único propósito de agredir a Venezuela. Esta instancia ultraconservadora también quedó debilitada luego de fracasar en sus intentos de derrocar a la revolución bolivariana. Y más temprano nuestro corresponsal permanente en Washington, Jorge Gestoso, conversó de una manera más extendida con el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Esto fue lo que le dijo al finalizar esa jornada.
Estamos aquí en la sede de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y tenemos el honor de contar con nosotros con la presencia del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Señor canciller, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Jorge. ¿Cuál es el titular más importante que se lleva entonces de esta visita a la OEA? El fracaso del imperialismo en su obsesión contra Venezuela. Ellos le pidieron a los gobiernos de nuestra América y del Caribe 24 votos y obtuvieron escasamente 19, los mismos de febrero y menos incluso que de los que han obtenido en otras votaciones. Toda la presión, toda la extorsión, todo el lobby, y no pudieron con la dignidad de los pueblos. Hay una cosa que parece que es, creo que la palabra suya fue así como una farsa, es decir, hay algo que no encaja. Decide Venezuela divorciarse de esta organización y dice, me voy de mi casa. Y ahora resulta que la organización dice, no, usted no se puede ir de mi casa por 2 años porque yo decreto que por burocracia no se puede ir por 2 años. Pero encima voy a decidir que usted, en vez de que usted decida irse, no, ahora lo voy a retar y lo voy a sancionar para que yo quiero que usted se vaya. Es correcto, es un absurdo. Han hablado de expulsión, han hablado de suspensión. Venezuela, ya han transcurrido 13 meses desde que tomamos la decisión en abril del año pasado. Y bueno, nos obliga los instrumentos que firmamos de la Carta de la OEA a que transcurran 2 años. Estamos contando los días, Jorge, para irnos. Entonces, de repente, vienen ellos a querer suspendernos, a querer expulsarnos. Es el absurdo del imperialismo, está como desesperado en su obsesión con Venezuela. Y luego que ven que no tienen los votos, sale el señor sicario general de la OEA a decir que no, que Venezuela no se puede salir porque que si la Asamblea Nacional esto o lo otro, desconociendo la Constitución venezolana, donde es el presidente el que toma las riendas de la política exterior. Parece ser que hay un grupo muy cohesionado, que sería el Grupo de Lima, 14 países, y venimos nosotros de la primera ronda electoral en Colombia, en donde el candidato más votado, Iván Duque, en Twitter afirma que dice que él, al asumir el poder, se va a retirar de UNASUR y festeja que 5 otros países van a hacer lo mismo. Está hablando de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú. Es decir, hay una intención de desmontar la integración latinoamericana con esta nueva ola de gobiernos derechistas y que lo único que respetan como integración latinoamericana es este foro porque no quieren ir a visitar a otros foros donde no aparezca Estados Unidos? Mira, en realidad eso no lo dice Iván Duque, o no lo decide, sí lo dice, pero no lo decide, ni los demás gobiernos. Eso es una orden desde Washington. Tienen ustedes que fortalecer la OEA como único instrumento y foro, no de integración ni de multilateralismo, sino, como lo llamó Fidel Castro, el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos y los demás organismos de integración. Eso que para ellos debe haber sido un reto, como rescatar el proyecto anfictiónico unitario de toda nuestra América, cuando el Congreso de Panamá en 1826, a través de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la UNASUR, que fue un proyecto incluso de Fernando Enrique Cardoso, la Comunidad Suramericana de Naciones, del Brasil, no de Lula, y que luego fue con los gobiernos progresistas que tomó forma, y hay que reconocer allí el rol, por ejemplo, de Sebastián Piñera en su primer gobierno a favor de la UNASUR también. Incluso Álvaro Uribe no pudo negarse y tuvo que integrarla, pero si les dan la orden de desmantelar la integración de nuestra América y el Caribe y de fortalecer la integración interamericana, que no es más que la dominación de los Estados Unidos sobre los gobiernos de la región, bueno, ellos tienen que seguirla porque si no pierden el apoyo y pierden el poder de la élite. Uno de los grandes desafíos que presenta entonces el gobierno de Venezuela es quiere hablar con la oposición, pero al menos existe la sospecha de que está dirigido por Estados Unidos para no querer hablar con el gobierno de Venezuela, con el gobierno del presidente Maduro. ¿Cómo entonces destrabar y hacerlos de alguna forma que se integren al proceso en esta nueva etapa? La oposición venezolana, si bien ha tratado de unirse, es diversa, es heterogénea. Yo sé que muchos de ellos están molestos con Julio Borges, y algún día tal vez el expresidente Rodríguez Zapatero o el presidente Danilo Medina dirán cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron a Julio Borges a negar el compromiso que ya habían asumido como oposición de firmar el Acuerdo de Santo Domingo en febrero de este año y que luego se negaron a firmar porque esa parte de la oposición sí cree que es posible, por la vía de la Constitución, por la vía del diálogo, por la vía de la democracia,
Bueno, hacer que su proyecto enamore a los venezolanos y llegar al poder político por vías legítimas. Hay otra parte de la oposición que cree en el golpe de Estado y que está aquí. El señor Borges estuvo aquí en una conferencia llamando a un golpe de Estado en Venezuela y diciendo que contarían esos militares con la ayuda de los Estados Unidos. Y hay otra oposición que quiere una intervención militar de los marines de Estados Unidos en Venezuela, avalada por esta institución, como lo hicieron en el año 1965 en República Dominicana. Nuestro reto es traer a esos venezolanos de la oposición que sí creen en la democracia, con todas nuestras diferencias, y resolver entre nosotros las dificultades que sí existen. Nosotros no las estamos negando, y existen y tenemos que superarlas, pero no es ni con sanciones, ni con supuestas ayudas humanitarias, sino con el trabajo, con la producción, con el esfuerzo, con las ideas de los venezolanos, todos sin distinción. En definitiva, ustedes están sentados sobre la reserva mundial de petróleo más grande del planeta, y de alguna forma durante mucho tiempo Estados Unidos ordeñó esa vaca lechera. Así es. Hasta que no recuperen la vaca no quieren parar. Mira, así como en el ámbito de todo el hemisferio, como llaman los Estados Unidos al continente americano, la pugna es entre el monroeísmo, la doctrina Monroe, y el bolivarianismo. En el caso venezolano siempre ha sido la pugna por la riqueza petrolera. O es de la oligarquía, de la burguesía, y termina siendo del imperialismo, o es del pueblo a través de gobiernos populares como son los de la Revolución Bolivariana, y se invierte en educación, en salud, en vida, en esperanza, en progreso. Y por Esa eso es la no lo gran quieren legitimar y dicen que las elecciones y el gobierno es... Ahí está la clave. Para entender la historia de Venezuela hay que entender la historia del desarrollo petrolero. Y ahora es peor porque resulta que tenemos una de las principales reservas de oro del mundo, una de las principales reservas de diamantes, de coltán, tenemos agua, diversidad biológica, acero, hierro para el acero, tenemos bauxita. Tenemos tanta riqueza que estamos en los ojos del capitalismo, porque para poder mantener un sistema devorador, derrochador, como el capitalismo, necesitan esos recursos naturales. Y así como han hecho en la República Democrática del Congo, que está sumida en guerras eternas, guerras internas eternas por el coltán, quieren provocar eso en Venezuela. Pero como en Venezuela hay un gran blindaje, que es la conciencia de un pueblo, y una revolución soberanista en proceso desde hace 20 años, no han podido ni podrán. Hablaba usted de riqueza, que Venezuela tiene riqueza. Usted dice, tiene riqueza y tiene suficiente dinero como para salir a comprar los insumos que están faltando. Pero ¿qué les pasa cuando con esa plata quieren salir a comprar? ¿Qué obstáculos están encontrando que es parte de esas sanciones? Esas medidas coercitivas unilaterales que el gobierno del presidente Trump ha impuesto y otros gobiernos se le están sumando, y la Unión Europea, y simplemente... ¿Cómo haces una transacción? Mediante un banco. Ese banco no quiere trabajar con Venezuela. Entonces tú quieres comprar vacunas contra el sarampión a través de la Organización Panamericana de la Salud en Europa, y el banco te dice, no, conmigo no. ¿Y usted tiene la plata? Tenemos los recursos. ¿Usted quiere por aquí? No, por acá tampoco. Los recursos de Citgo, nuestra empresa petrolera aquí en Estados Unidos, su ganancia anual, no podemos repatriarlo para comprar medicinas o comida o para reinvertir en la economía. O a veces enviamos buques llenos de petróleo, llegan a sus destinos, y cuando esos países nos van a pagar, no hay manera de hacerlo porque se niegan. O nos bloquean, como en Euroclear, más de 2.000 millones de dólares bloqueados, absolutamente, que son de los venezolanos. Y pregonan la democracia de los pueblos. Es así, es una gran dictadura la que quiere imponer el imperialismo, y ojalá que el pueblo de Estados Unidos reaccione, y ojalá que la administración del presidente Trump también reaccione, y los poderes, el sistema como llaman, y entiendan que esa no es la manera, que no hay manera de gobernar el mundo. Hay un mundo multipolar, hay unos poderes que han surgido, que no es el unilateralismo ni el unipolarismo el que le da resultados a la humanidad, sino el trabajo en conjunto entre todos. Nuevo periodo del presidente Maduro, con desafíos importantes adentro, desde el punto de vista económico, social. ¿Cuáles son los planes en donde se va a ver algún cambio en el corto o mediano plazo? El presidente se ha comprometido con la transformación de la economía venezolana. Él lo dijo en el año 2016. El modelo rentista que se nos impuso, rentista petrolero que se nos impuso históricamente en el siglo XX, se agotó. Ya no podemos depender del petróleo. Ahí están los 15 motores de la agenda económica bolivariana, pero no hemos podido activarlos. El de la minería se activó bien, por ejemplo, el del oro, pero los demás, además las sanciones, lo hacen aún más difícil. Entonces, con todos los sectores, el sector privado venezolano está llamado, los inversionistas internacionales están llamados, el pueblo organizado para la producción está llamado. El gran desafío nuestro es la economía. Señor Canciller Jorge Arreaza, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz cumpleaños. Caramba, gracias, Jorge. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Feliz cumpleaños para el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Agradecimiento a Jorge Gestoso, nuestro corresponsal permanente en Washington, por ayudarnos a entender a través de esas preguntas claras, claves con respecto a ese balance de la última asamblea anual de la Organización de Estados Americanos. Ese es el resultado en la voz del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Antes de irnos a una pausa, compartir con ustedes más acerca de lo que significa este balance en términos de la visión que tiene Venezuela con respecto a la Organización de Estados Americanos y la injerencia permanente de este organismo hemisférico. Ministro Rodríguez denuncia 32 ataques de Estados Unidos contra Venezuela en la OEA, así los han contado. Jorge Rodríguez afirmaba que de los más de 30 intentos de agresiones de Estados Unidos contra Venezuela en la OEA, este ha sido el más infame. El vicepresidente Rodríguez criticaba las maniobras realizadas por el gobierno de Estados Unidos durante esa última asamblea, recordando que unas 32 veces la nación norteamericana ha intentado agredir al país. Este es un testimonio muy potente. Él dice, esta ocasión fue la ocasión número 32. Entre el año 2014 y el 2018, en que el Ministerio de Colonias convocó reuniones, encuentros, búsqueda de aprobación de resoluciones para atacar a la patria de Venezuela. Lo dijo en rueda de prensa al mediodía de este miércoles aquí en Caracas, en Venezuela. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Nicaragua, la violencia opositora no se detiene en busca de tratar de desestabilizar el gobierno sandinista. Aquí en Es Noticia les ofrecemos en minutos una radiografía completa de estos hechos a través del trabajo periodístico de nuestra enviada especial a Managua, la capital, Madeleine García. Ya venimos con esto y más. Estamos en Es Noticia. Es noticia Nicaragua, a pesar que el presidente de esta nación sigue llamando al diálogo con diversos sectores del país centroamericano, grupos opositores al gobierno insisten en la violencia como mecanismo de presión para lograr una salida no democrática de este gobierno. Lejos de escuchar el llamado del gobierno para retomar el diálogo y recuperar la paz del país, los grupos de manifestantes violentos mantienen cerradas las vías para impedir la libre circulación vehicular. Las trancas se escenifican de manera permanente en diversos puntos del país, sobre todo los que conectan con la capital, Managua. Con barricadas en carreteras, caminos y túneles, intentan colapsar el normal desenvolvimiento de la población. El departamento de Granada, cuya alcaldía fue prendida en fuego, permanece en máxima tensión tras el asesinato de un adolescente y numerosos saqueos de comercios. Entre los departamentos más afectados por las trancas permanentes están Masaya, Rivas, Granada, Matagalpa, León, Madrid y Carazo. Dado el nivel de violencia generado en contra del gobierno de Daniel Ortega, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mediante su vocero oficial, Stefan Dujarric, hizo un llamado al gobierno y a toda la sociedad a realizar un diálogo constructivo y a frenar la violencia en el país. Asimismo, la Unión Europea pidió al gobierno disolver los grupos radicales. El Servicio Europeo de Acción Exterior, mediante un comunicado emitido este martes, criticó la violencia desatada y demandó ubicar y detener a quienes de manera incontrolada generan el caos para poder crear un ambiente propicio para un diálogo pacífico. La crisis generada en el país desde el pasado 18 de abril, debido a las acciones violentas de grupos opositores que se niegan a retomar el diálogo, han dejado al menos 127 personas fallecidas. Ahí está esta información, es el balance hasta este momento, el contexto en el que se da este proceso. Vamos a centrarnos ahora en la radiografía de lo sucedido con distintos aspectos. Madeleine García, nuestra periodista en Venezuela, estuvo varios días como enviada especial de nuestra casa hasta Managua. Hola Madeleine, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Bien, gracias Madeleine. Hemos visto la mayor parte de tu trabajo a través de las redes sociales, que lo has ido llevando poco a poco, contándonos la historia. Lo mismo queremos hacer aquí, pero en nuestra pantalla tradicional. ¿Desde qué fecha debemos comenzar a contar estos hechos para tratar de entender su dimensión? Recordemos que el 19 de abril comienzan manifestaciones allá porque estaban en desacuerdo con un decreto del Seguro Social
allí en Nicaragua. Hubo estas manifestaciones, hubo enfrentamientos, hubo las primeras muertes allí en Nicaragua. El gobierno entonces comienza un proceso de diálogo, deroga este decreto de la reforma del Seguro Social, y entonces comienzan las manifestaciones y comienza el diálogo, y mientras más ellos pedían cosas, el gobierno iba cediendo, pero aún así ellos iban, bueno, enfilando su apuesta por la calle, por las trancas, como le dicen allí en Nicaragua. Para Venezuela son las conocidas guarimbas, y eso comienza a tomar entonces una forma muy parecida a lo que ocurrió acá en Venezuela en el año 2017. Lo que ocurre allá en Nicaragua es la reedición acá en Venezuela del plan o el manual de golpe suave de Gene Sharp. Lo dicen abiertamente además los operadores políticos, que son entre los políticos y también empresarios y dueños de medios de comunicación privado, y lo dicen así en las redes sociales. Sigan, incluso lean el manual de Gene Sharp para poder pasar de esta dictadura a la democracia. Y es allí entonces cuando vemos estas manifestaciones, las imágenes que ya han recorrido el mundo entero, de morteros, y a esto se le suman allá en Nicaragua armas largas, AK-47, armas cortas, grupos en estos lugares. Hay que decir, Tatiana, que de los 143 municipios que tiene Nicaragua, solo en 23 están estos focos de violencia o esta violencia, pero es muy, muy dura, está muy acentuada, pero además mantienen, además de secuestrada a la población en esos pueblos, mantienen las trancas de las vías principales, y la mayoría de la población, hay imágenes que muestran los camiones queriendo pasar, y cuando tratan de quitar estos trancones, son atacados por estos grupos violentos, y ya quedan muy pocos en estos lugares y van moviéndolos a los pueblos. Allí saquean, queman las alcaldías, como es el caso del pueblo de Granada, que queda cerca de 40 minutos o aproximadamente 40 minutos de la capital, y es allí en donde hoy amaneció completamente destruido. Es el pueblo más antiguo del continente, dicen, es turístico por excelencia, una zona colonial hermosísima, y quedó completamente acabado por estos grupos. Y la gente denuncia además que no hay, que no son los pobladores de allí, sino que vienen de otras partes y los van moviendo. Entonces son bandas organizadas que denuncian que son pagadas por la oposición o por estos grupos radicales. Ya han sido detenidos algunos, los principales, las cabecillas, y han estado ya delatando, revelando quiénes son los que le pagan. En las universidades, que hay un poco más de 50 universidades en todo el país, 3 de estas están tomadas por estos grupos delincuenciales. Han sido capturados estos cabecillas, como te comenté, y han ido delatando quiénes están detrás de todo esto, y son estos operadores turísticos. Ahora, estamos en un plan de golpe suave, te decía, y lo que ocurrió el 30 de mayo, Tatiana, el Día de las Madres, un día muy importante, bueno, el Día de las Madres allí, pero un día muy significativo ese día, porque, la oposición hizo las marchas para acompañar el dolor de las madres con sus hijos caídos, y el gobierno realizó esta marcha, una concentración, una cantata, acompañando a las madres que pedían por la paz, por la reconciliación, aquellas que vivieron el dolor y el horror de la guerra y que no quieren que se reedite. Este día hubo una emboscada a la marcha de la oposición. Vamos a verlo, Made. Bueno, estamos nuevamente. Estamos nuevamente en Nicaragua. Estamos nuevamente en Nicaragua. ¿Cómo no? Subilo. Vamos. Si Nicaragua no se une hoy, no es nunca. Entremos adentro, más. Pues sí. Metan a gente aquí también, dice allá adentro.
esos guapos están tirando a pegar, más. Ya le dieron a uno, Los muchachos están tomando sus medidas de precaución porque ellos no andan armas más que morteros. Los ciudadanos pues han respondido a este ataque de parte de las turbas y están tomando sus medidas de precaución. Nos dicen que hay 3 personas heridas. Nosotros... Si Nicaragua no se une hoy, no es nunca. Los muchachos están tomando sus medidas de precaución porque ellos no andan armas más que morteros. Varias preguntas que resultan evidentemente de esto. Los medios de comunicación, en este caso, por ejemplo, este periodista justificando el uso de las armas de este nivel de violencia. Dice, aquí no hay armas, están los morteros. Los morteros son armas caseras, por supuesto, que también dañan, que también matan. Entonces dicen, aquí no andan armas, son morteros, justifica porque los medios de comunicación están aliados. Y todo este material que vamos a presentar, Tatiana, es elaborado, es hecho también, o llegó parte de esta información, porque la situación es bien compleja allá en Nicaragua, de la red de comunicadores, de periodistas que están detrás también de la noticia, que han sido amenazados, que han sido incluso sus familias, les han cortado sus cosas, han eliminado sus cuentas en redes sociales. Es decir, un acoso, una persecución a estos periodistas. Y este grupo de periodistas que está a lo largo y ancho del territorio nacional informando, mostrando la otra cara de este golpe de Estado, bueno, Tatiana, han facilitado mucho de este material que es el que estamos viendo ahora. Hay también algo importante, es que habían distintas cámaras grabando. Es decir, ¿de dónde salen esos videos? ¿La misma posición en la que se está grabando? Correcto. Fíjate lo que sucede allí. Como es tan evidente, es tan descarado, si se quiere, lo que ahí ocurre es que ellos mismos salen en vivo, muestran las cosas, la agencia. Lo peor es que lo que ocurre allí en Nicaragua ha pasado o han preparado a la población desde hace muchísimos años para que psicológicamente ya cuando llegara el momento ya dijeran, no, mira, esto es lo que está ocurriendo, es genuino, es legítimo, las manifestaciones las justifican, no importa la violencia, al fin justifica los medios y vamos a llegar, que es lo que ha ocurrido acá. De hecho, en su oportunidad en el año 2010, el presidente Chávez, en el año 2006, el presidente Chávez en su momento denunció esta aplicación del manual en varios países de América Latina. Y el propio Gene Sharp, en vida, en un documental, dice que el manual ha tenido éxito en Nicaragua, en Bolivia y en Venezuela. Y se trataba precisamente de estos métodos pacíficos, psicológicos, y es que durante décadas te están diciendo que es una dictadura, que es un régimen, que es violador de los derechos humanos, que es narcotraficante, y ya eso se inocula en la mente de la población y ya finalmente termina en eso. Se instala como matriz de opinión. Y además de eso es como si fuera un SEO, ¿sabes? Cuando los técnicos que saben de computación van colocando las palabras claves para ir posicionando en un registro, ¿no? Y eso mismo ocurre, ¿no? Es como si te resetearan la mente y empezaran a colocarte esas palabras claves que al final, cuando tú vas allá, dicen que existe una dictadura y no reconocen quizás los avances que Nicaragua ha tenido. Y uno de los avances principales es la paz y que han podido convivir durante más de una década en medio de las diferencias, y eso es lo que la gente no quiere volver. Ahora, lo que vimos aquí es muy importante porque este fue el día de Tatiana, el día en donde... luego de esto, pues la iglesia dijo que se levantaba el diálogo hasta que el gobierno garantizara los derechos de los manifestantes pacíficos, y estamos observando que no hay manifestantes pacíficos. Ellos mismos se grabaron, como te dije, en momentos diferentes. Son 5 cámaras alrededor de una misma escena. La escena es el estadio de allí de Managua.
Dani Martínez, es uno de los estadios de béisbol nuevos, además, y ellos lo destruyeron completamente. ¿Y cuál era la matriz de opinión que dijeron? No, es que allí en el estadio de béisbol están los grupos paramilitares del gobierno, está la Juventud Sandinista, y todos se fueron para allá, y la verdad es que resultó ser una emboscada. Tú viste que al principio hay un muchacho, antes de comenzar todo, que dice, mira, hoy es hoy o si no es nunca, y alrededor estaban ya preparados con armas largas, con armas cortas, y ellos, las investigaciones conducen que colocan grupos armados y que al final terminan haciendo, lo hacen ver como si fueran del gobierno, y todo el tiempo le echan la culpa a la Juventud Sandinista y en este caso a estos grupos armados que dicen que son de la policía. Vamos a seguir revisando este material. Vamos a ver ahora la quema de un medio de comunicación. Así se daban estos hechos, Mae. Vamos a verlo y lo recordamos. Es la Radio Ya, que precisamente es uno de los medios más importantes allá, y fue quemada completamente con los 20 periodistas que estaban allí, no con ellos, no murieron, pero sí atentaron contra su vida. Se pusieron en riesgo, por supuesto. Se pusieron en riesgo y ellos denunciaron además un intento de asesinato porque quedaron allí en medio de las llamas. Vamos a ver. No, negra, el rótulo. Solo el rótulo, ¿sabes? El rótulo. Esa fue la segunda vez, Tatiana, que lo quemaron porque ellos son los manifestantes pacíficos. Esos son los manifestantes pacíficos, y 2 días antes ellos habían quemado la radio, ¿no? Con el personal allí, no les importó que estuvieran allí, y luego volvieron, reincidieron en esta violencia, y es lo que estamos viendo en las imágenes, Tatiana. Hay quemas de otras sedes, particularmente públicas del Estado, no solamente en Managua, en distintas partes del país. Exacto, todo lo que significa sedes gubernamentales, hospitales, Tatiana, no respetan ni siquiera los hospitales, han entrado porque, vuelvo y te repito, o sea, ¿qué es lo que dicen allí? No, allí están los paramilitares del gobierno y van y entran, no les importa que estén pacientes, no les importa nada, roban a la gente. Así que la excusa para generar este nivel de violencia, en particular si se ingresa a un hospital, es una violación a un derecho humano, es una supuesta presencia paramilitar aupada por el gobierno. Exactamente. Y además la Juventud Sandinista. Por eso que una de las cosas que ha ocurrido, Tatiana, y muy lamentable, es que ellos han agarrado jóvenes por ser o parecer de la Juventud Sandinista, los han torturado, los han desnudado. Más adelante vamos a ver estos terribles videos. Pero esto es lo que ocurre. Ahora, es importante decir que están en presencia o en Nicaragua se desarrolla un golpe de Estado, el golpe suave, seguido por el manual de Gene Sharp, que fue lo mismo que ocurrió aquí. Es más, todo es muy similar, los mismos personajes prácticamente, el violinista allá, el violinista aquí, ¿sabes? Todo esto, y además lo más cumbre es que, bueno, Nicaragua es un país muy conservador, la iglesia está al frente de esto. Nosotros vimos acá cómo la iglesia bendijo la muerte, si se quiere, a los encapuchados allá también. Ellos luego del 30 de mayo, si se quiere, se dividió la situación allí en Nicaragua, se agudizó más, se frenó el diálogo, que mañana se retoma, por cierto, y se vieron estos sacerdotes en estas trancas que generan mucho dolor a mucha gente, porque las personas, tú vas por la calle y preguntas y no están de acuerdo con que le violen su derecho al tránsito, todo lo que conocemos, están secuestrados en medio de toda esta situación. Vamos a ver ese siguiente video, la quema de cooperativas, de sedes públicas, sedes estatales, aquí está. No se arrimen a ese carro que va a explotar el tanque. Va a explotar el tanque, no se arrimen.
Bueno, ahí estaba. Quedaba también cuenta entonces de, mira, las armas con las que se utilizan. AK-47, fusiles. Y Fusiles, hay un dato... pero es de uso privativo generalmente de las fuerzas militares de nuestros países. Correcto, por eso. Pero fíjate, hay un dato muy interesante. De las 15 personas que fallecieron el 30, según la Comisión de la Verdad, 9 de estas murieron a causa de balas de fusil, de AK-47. El resto de armas cortas y 199 resultaron heridas. Entonces, formo parte de todo esto y las investigaciones que van saliendo, porque además los que van siendo detenidos van hablando y contando quién les paga. Hay por allí, por ejemplo, conversaciones entre vecinos y se habla, mira, mi hijo pudo salir ahorita, estaba dentro de la UPOLI, que es una de las universidades tomadas, y le han pagado $100 y lo dejaron salir para que trajera el dinero a su mamá el Día de las Madres, por ejemplo. Entonces, todas estas personas están siendo pagadas y detrás pues están todos estos operadores políticos tal cual. Muy similar a lo que sucede, como me está recordando lo de los estudiantes que se les pagaba para que se fuesen a los 2 focos principales aquí en Caracas, en Chacao, por ejemplo. Así mismo es, Tatiana. Y muy lamentable, porque te repito, o sea, no hay una condena por parte de ONGs de derechos humanos. En contrario, Amnistía Internacional no dice absolutamente nada de estas armas largas, y eso no son paramilitares del gobierno, por ejemplo, o lo que ellos pretenden decir. Así todo el país no. Estos focos de violencia de los 23 municipios, de los 143 de todo el territorio nacional. Y nos estabas hablando, Made, de la aplicación de manual de Jane Sharp. Vamos a revisar también ese material. Vienen atrás. Jesús, decirle al huevón de Sara que... Vamos a hacer adelantar elecciones. Lo que le están haciendo a mi hija. Me llamo Gene Sharp y este es mi trabajo. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. Un tipo de lucha más poderosa contra la opresión, la injusticia y la tiranía que la violencia. Loco, entró la policía a la catedral y... Un golpe de Estado, eso lo ha denunciado permanentemente el gobierno. Correcto. Particularmente cuando se levantan de la mesa de diálogo con quienes se debe negociar para tratar de avanzar en la agenda que se había pactado. Pero además, Tatiana, ellos todo lo que han pedido el gobierno ha cedido. Y lo último que dicen es que nosotros queremos ya que ustedes se vayan, que Daniel Ortega se vaya. Ya va, pero Daniel Ortega no, con más del 70% de los votos. Y su periodo presidencial concluye en 3 años. Entonces, luego del 30 de mayo, entonces comienzan a hablar de elecciones adelantadas. Incluso antes del 30 de mayo, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que ya sabemos el papel tan terrible que ha jugado acá en Venezuela, pues allá ha dicho que ha sido tan impresentable la situación de la oposición que él ha dicho no vamos
respaldar, con una palabra terrible que no la voy a repetir acá, esta situación. Es decir, es tan descarado lo que está haciendo la oposición que no hay ni siquiera argumentos ni democráticos ni nada, porque esto no se puede llamar acciones democráticas, sino vandálicas y de mucho dolor. Y él ha dicho incluso, sabiendo la posición que ha tenido acá en Venezuela, que no se va a prestar para un juego de esto. Pero luego el 30 de mayo dice, no nos vamos a prestar a esto, esto no es democrático. Pues ustedes quieren salir de un gobierno, no lo van a hacer de esta manera, lo van a hacer de la manera democrática, pero entonces estamos cuadrando o estamos hablando con el gobierno para las elecciones adelantadas. O sea, la jugada está allí. Entonces, la gran mayoría de las personas que votaron, de la población que votó por Daniel Ortega, dice, bueno, pero ¿por qué elecciones adelantadas? O sea, eso sigue siendo... Hay un presidente electo que debe cumplir su periodo porque es lo que hemos decidido. Y es la decisión de la población y es la defensa del voto. Entonces, lo que prevalece en estos momentos es el tema de la paz. Pero hay que llamar a la reflexión. ¿Cuántos países han pasado por las manos de este manual de Dinshar y cuánto han pasado supuestamente de la dictadura a la democracia? Y lo que quedan son pedazos de país, una población herida, destruida, separada por el odio, por toda esta violencia. Es falso que es un heridas abiertas, Madeleine. Vamos a revisar lo que también has enviado a través de las redes sociales, muy, muy fuerte, pero hay que presentarlo. Las torturas, que son jovencitos realmente los que han sido las víctimas de esto. Vamos a verlo. Aquí, vamos a prender fuego. Aquí, mira, loco, aquí le falta. Ahí arribita, ahí. Si no nos da la cuenta de tres, que ganamos. Calmate. Esta es psicología, calmate. Oye, calmate. Azul y blanco. Es psicología mundial. Esa es tu bandera, hijo de puta. Esa es tu bandera. Calmate. ¡Tu bandera, mierda! ¡Corre! ¡Corre, que te matamos! ¡Vení! Dale, pero estoy haciendo mala cara, hijo de puta. No lo golpeen, no lo golpeen. Se queda uno sin palabras. Es inaceptable, es terrible, vergonzoso. N cantidad de pensamientos pasan por la mente de uno cuando ve esto. Es absolutamente indignante. Una pregunta, ¿por qué los pintaron de azul? Porque tú sabes que, bueno, la bandera del sandinismo es negra y roja. Entonces, él le están diciendo... Es la bandera del país. Es la bandera. No, la bandera del país es... Sí, pero me refiero que tiene un alto grado de significado simbólico. Exactamente. Absolutamente reconocida. Completamente. Entonces, le están diciendo, esta es tu bandera. La bandera es azul y blanca. Esta es tu bandera. Como diciéndole, tú no tienes por qué utilizar la bandera... ¿Y estos muchachos son de la juventud sandinista? Estos muchachos son de la juventud sandinista o los agarran o los capturan
por parecer de la Juventud Sandinista. O sea, lo terrible es que en dónde está la democracia, la convivencia en medio de las diferencias. O sea, si eres de la Juventud Sandinista, entonces no tienes derecho a vivir, no tienes derecho a existir, no tienes derecho a estar aquí. Por eso, como sucedió en el 2017. Correcto. ¿Eres chavista? ¿Te pareces chavista? ¿El color de piel? De hecho, hay uno de los videos que también ha sido, todos estos videos son hechos por la red de comunicadores, que es el sistema de periodistas de allá de Nicaragua, y hay uno de los videos en donde muestran precisamente cómo murió Orlando Figueras, recordemos ese caso terrible acá en Venezuela, quemado por su color de piel y fue apuñaleado, y entonces dicen, no permitamos que acá en Nicaragua, ocurra esto, que ocurra esto como ocurrió acá en Venezuela, y luego de esto, entonces, cuando los torturan, los detienen, los golpean, hay uno que golpean al muchacho, y el muchacho grita y grita torturando, entonces en ese momento, en ese preciso momento, los liberan y luego le lanzan un mortero. Imagínate con los nervios, con las cosas, y te lanzan un mortero porque no saben que si te van a matar o no. Es decir, la incertidumbre completamente. Y ese muchacho, lo que vemos allí es que está temblando del shock que tiene, de los nervios, del miedo, del terror que le causaron al detenerlo y a pintarle la bandera y además desnudarlos delante de mujeres. Es una sociedad además muy conservadora, como te comento. Absolutamente indignante. Y no hay nadie además que a nivel internacional, ONG de Derechos Humanos, nadie que se pronuncie. Vemos, por ejemplo, a los mismos operadores, senadores que han hecho las cosas acá en Venezuela o que se han abierto para intervenir aquí en los asuntos internos, y son los mismos. O sea, Marco Rubio, la otra senadora estadounidense, y todos ellos, bueno, no dicen absolutamente nada. Ahí está precisamente lo que yo te quería significar, es si es este nivel de violencia aupado por un pensamiento o es un asunto realmente de plata, como también vimos tanto aquí en Venezuela. No había ninguna concepción ideológica entre muchos de esos muchachos, sino que era un asunto de dinero. Nos quedan 2 videos más por presentarlos, vamos a pasarlos juntos. La comparación precisamente de Madeleine con Venezuela y el testimonio de una mujer que vivió en la guerra y lo que pide definitivamente es que esto no vuelva a suceder en su país. Vamos a verlo. Ha habido represión con este gobierno, jamás ha habido represión. La represión la sufrí yo en carne propia. Cuando en el 79 yo tuve a mi primer hijo y la guardia llegó y asesinó a 2 jóvenes vecinos y nosotros, mi esposo y yo. La guardia nos puso de rodillas con mi hijo tierno de 9 días en los brazos. Nos amenazaron con sus armas, me las pusieron en la cabeza, cada uno nos hicieron decir que viva Somoza, que viva la guardia. Hijo de P. En ese entonces sí era represión, los jóvenes no andaban tranquilos, no andaban en fiesta, no salían, había una tal noche que no podían salir de las 8 de la noche, a las 10 de la noche en adelante. Entonces, aquí en este país no ha habido represión, jamás ha habido represión. Los 11 años que hemos vivido antes del 20 de abril, nosotros vivíamos felices. Olvidemos el odio, dejemos ese odio, la avaricia de esta gente, la avaricia del poder. Oremos por Nicaragua, señores, oremos. Y pidamos que todo esto se arregle a través del diálogo. Ahí está lo que piden millones y millones de nicaragüenses, Mae, para despedirte. La conclusión de todo esto. Bueno, Tatiana, en medio de toda esta situación terrible,
fíjate lo que decía la señora, Nicaragua quiere paz, es la etiqueta que se ha venido posicionando además en las redes sociales, que ha sido dura también para ellos la batalla 2.0 porque le han bloqueado sus cuentas, ¿no? Ha sido terrible, pero además hay un trabajo de investigación del propio gobierno de Nicaragua con la muerte de un ciudadano estadounidense, Sixto Henry Vera. Él jamás pensó que el 1 de junio sería su última celebración de su cumpleaños. Un amigo le pide que vayan a auxiliar a otro compañero y en medio del camino pues chocado por otra camioneta y allí lo abordan y los bajan del carro, los desnudan, le dan un tiro en la cabeza al que cumplía años, a este ciudadano estadounidense, el otro le dan tiros en las piernas, en los glúteos, lo apuñalan, jamás pensaron que él iba a quedar vivo y queman las camionetas. ¿Quiénes hicieron esto? Pues encapuchados que están dentro de la OPOLI que supuestamente se confunden con estos estudiantes y estas manifestaciones. Allí mismo ellos se graban lo que dijeron, empiezan a burlarse, dicen que eran guardias, le dicen hacia los policías que estaban agonizando y que bueno, y que el tipo le decía que era ser humano, entonces el que lo mata le dice que ser humano ni que nada, y queman los carros, ¿no? A todas estas dicen, ahí porque hay evidencias de ellos mismos grabándose, no solamente en ese pueblo, sino en todas partes, diciendo, hay mucha evidencia donde dicen que son los mismos, que no se disparen, que son los mismos, que es otra de las cosas que argumenta todas las escenas y evidencian que no hay allí paramilitares ni nada, sino que entre ellos mismos están disparándose. Y entonces hay una mujer que entra dentro de esta escena y es la dueña del carro que chocó a estos tipos. Y esta mujer apoya a estos estudiantes o a estos delincuentes, le dice, mira, pero ¿qué les hice yo para que me robaran el carro? Y todo este cuento, llora, y lo que hace ver es que hay toda una componenda, no le importa la muerte de estas personas, y así definitivamente se deja comprobado cómo es la trama y lo que ocurre con este terrible hecho, lo que ocurre en las diferentes... caso ejemplifica la situación en general en Nicaragua, no solamente en Managua y tal, sino en los diferentes pueblos en donde además son cerradas las vías de entrada y de salida por estos grupos encapuchados, estos grupos violentos, y dicen después que son atacados por la juventud sandinista o los paramilitares. Que venga el diálogo para el país, veremos lo que sucede mañana. Gracias, Mae, por entregarnos todos esos detalles, presentarnos los videos, lo hemos visto en redes sociales. Era importante dejarlo aquí a la red de comunicadores de Nicaragua que está allí. Muchas gracias a la red de comunicadores de Nicaragua y a tu trabajo. Gracias, Mae. Muy bien, así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, nos vamos con las imágenes en Noticia Jordania. Pese a que el primer ministro renunció, presentó su dimisión, las protestas continúan. La causa del descontento es el plan de ajuste social ordenado por el FMI al gobierno. El rey Abdalá pide que sea revisado, pero ya está en proceso. ¿Qué es lo que pasa en el país? Lo veremos aquí en detalle al volver aquí en Es Noticia. En Noticia Jordania continúa la ola de protestas contra la polémica reforma fiscal recomendada por el Fondo Monetario Internacional. El cambio de primer ministro la víspera no fue suficiente para que la ciudadanía este miércoles emprendiese una nueva huelga general. Cientos de manifestantes encabezaron este miércoles una nueva jornada de huelga y protestas en varias ciudades de Jordania en contra del ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo. La medida mantiene en tensión al país desde hace una semana, cuando organizaciones sociales y sindicales convocaron la primera huelga general en la capital, Amán, para solicitar el retiro del proyecto de ley. Esta cadena de protestas sin precedentes en casi 2 décadas del reinado de Abdalá II provocó este lunes la dimisión del primer ministro Hani al-Mulki. Sin embargo, la decisión no calmó los ánimos. Tras aceptar la renuncia de al-Mulki, el rey encargó al economista Omar al-Radza la formación de un nuevo gobierno cuya prioridad tendría que ser la economía.
El monarca pidió a Al-Raza mantener un diálogo inmediato con los partidos políticos, los sindicatos y la sociedad civil para alcanzar un acuerdo en torno a la reforma tributaria. El proyecto de ley, al que también apuesta el nuevo primer ministro, busca aumentar en 5% el impuesto para personas particulares y pasar del 20 al 40% para las empresas. Además, prevé la abolición del subsidio al pan. La medida llega por orden del Fondo Monetario Internacional debido a la deuda contraída por el país en los últimos 3 años. A esto se le suman los aumentos en el precio del combustible en 5 ocasiones este año, así como el alza en las facturas de electricidad de 55% desde febrero. Estamos aquí protestando contra la nueva ley tributaria y la gente está realmente harta de los altos precios que el gobierno está imponiendo cada mes. Los altos precios del combustible y los precios del gas son realmente altos y estamos trabajando en contra de esto. La gente aquí está bien educada, pero lamentablemente la tasa de desempleo es muy alta en Jordania. Estamos tratando de cambiar a una situación mejor. Jordania atraviesa una crisis producto del estancamiento de su economía y un déficit fiscal que alcanza el 95% del Producto Interior Bruto. Según las cifras oficiales, 18.5% de la población jordana está desempleada y 20% está en el umbral de la pobreza. No es la primera vez que las medidas de recortes del Fondo Monetario Internacional ocasionan disturbios en el país. Ya ocurrió en 2012, pero la reacción ciudadana no fue tan contundente como en esta ocasión. Protestas que continúan. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Bassem Tajeldine, analista internacional, experto en asuntos de Oriente Medio. Bassem, bienvenido. Buenas noches, un placer. ¿Cómo está? Gracias, muy bien. Sí, el rey Abdalá II dice que hay que revisar, es lo que ha ordenado, todas esas exigencias del Fondo Monetario Internacional con partidos políticos, el sector político en general, sindicatos, sector empresarial. ¿Crees que están a tiempo para dar marcha atrás? Mira, hay mucho temor, sin duda, en la monarquía hashemita jordana. Una monarquía que data desde 1921, es decir, a principios del siglo pasado. Y que más recientemente, en el ámbito de lo que denominó la media europea como primavera árabe, vivieron sus primeras revueltas. Revueltas que tenían que ver con esta misma razón, que hoy está nuevamente efervesciente en esa localidad, pero también en todo el mundo árabe. No es solamente Jordania, pero más allá del mundo árabe, del África, etcétera, en la propia Europa. Jordania tiene unas relaciones estrechas con la Unión Europea. Hay un área de libre comercio firmado entre la Unión Europea y Jordania. Jordania está prácticamente sometida al mandato de la Troika, esa misma Troika que ha sometido y ha sumergido a Grecia en el caos, Italia, España en el caos económico, Portugal, que ya ha salido, de hecho, Portugal, con las políticas. Sin embargo, Grecia no, Grecia cada día está peor. Esperaba un nuevo plan de rescate y el panorama es realmente triste. Pero Portugal, con un programa de centro-izquierda, ha podido enfrentar esas políticas de la Troika y ahora España posiblemente también. Pero Jordania, un país que fue formado, creado por la monarquía británica allá en 1921, y que hoy sigue sometida prácticamente a las políticas que domina prácticamente esa troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, etc. Lo cierto es que se están reeditando las políticas que en 2011 llevaron a la explosión popular en todo el mundo árabe. Y yo creo que esta vez... Pero ¿por qué no se aprende? Porque no se aprende por parte de gobiernos y de monarquías que eso es lo que sucede y que bajo los pueblos... el sistema capitalista, Tatiana, no hay solución a esta crisis. Pero no entienden sus propios pueblos, no saben leer lo que significa sus propios pueblos, porque mira lo que sucede tal como hace 5 años. Claro, el sistema está profundizando las contradicciones, la miseria, la exclusión, las diferenciaciones sociales. El sistema está provocando esto y lo seguirá generando más aún en estas condiciones. Mira, mientras más se contraiga los sueldos, salarios, se eliminen todos los subsidios que había en al pan, fundamentalmente, ha sido lo que sucedió en Túnez y en Egipto. Prácticamente una explosión por el subsidio al pan, un elemento fundamental en la dieta del árabe.
la harina de trigo, el pan, que todos los estados árabes habían conciliado de cierta forma. La eliminación del subsidio al pan, el aumento de los precios de la gasolina, etcétera. El recorte, reducción. De servicios públicos. Sí, reducción también de todos los gastos en las diferentes áreas, del salario, inclusive el estancamiento del salario. ¿Cree el sistema? ¿Será? No sé, alguien podría explicarlo, no sé con qué argumento, que esto va a subsanar aplicando las medidas de recorte del Fondo Monetario Internacional, esas recetas que aquí conocimos muy bien, que hoy en Argentina están reeditando nuevamente. ¿Creen que esto va a subsanar las dificultades del sistema? Pero el Fondo Monetario Internacional no va a cambiar. cambiar. El Fondo Monetario Internacional no va a cambiar, va a mantener la misma fórmula aplicada a cualquier nación que le pida dinero, con el cuento de que tienen un menor nivel de interés que la banca comercial internacional. Eso es lo que dicen. Lo que tiene que cambiar son las políticas de gobiernos acompañadas por los pueblos. La pregunta es, ¿por qué no dan esos pasos? Porque grandes intereses están detrás de esto, que no quieren ceder a las presiones populares, que creen que con la opresión que un gobierno como el gobierno jordano, que es una monarquía constitucional, pero de la más absolutista que existe en la región, casi emula a la monarquía saudita, con sus diferencias, claro está. Una monarquía absolutista, una monarquía que ha sido protegida, defendida por Arabia Saudita, puesto que no se explica el mantenimiento de esa monarquía si no es con el apoyo militar, logístico y de dinero de Arabia Saudita, de Israel, por cierto. Una monarquía que ha estado comprometida financiando terroristas. ¿Sabes, Tatiana? Una de las fórmulas que han encontrado estos monarcas de la región para salir de este problema social que cada día es creciente es prácticamente incentivar el fundamentalismo y mandar a los muchachos, a la juventud, a combatir en Siria en nombre del Islam y esa farsa que ya lo hemos denunciado acá. Y ha sido prácticamente una forma de desviar la atención sobre la real problemática que ya se subyace en el sistema capitalista caduco, decadente, insondeable, que genera esta dificultad, que la profundiza y que no ve otra salida. Y que hay grandes intereses de personas en las grandes calles. Intereses están detrás de esto, que no les interesa subsanarse, no les interesa corregir, puesto que creen que, vuelvo al punto fundamental, que con la gran represión pueden sostener esa situación y hay una nueva forma también de prácticamente limpiar la sociedad, que es disociando a la juventud en las madrazas, en las mezquitas que han caído bajo esa ideología wahabí y los mandan a Siria, a morir en Siria en nombre del Islam. Es decir, es algo muy perverso, parece hasta maquiavélico, pero ahí está, se expresa muy bien en la sociedad. En los millones de personas que se encuentran en las calles, que plantea el nivel de preocupación, me queda una pregunta por hacer. Pero que los mandan a ¿Qué Siria, panorama? los mandan a Irak, los mandan a otros países árabes a combatir y así se libran de esa situación, pero vaya que esto tampoco les ha servido bastante bien. La verdad no, reitero, ahí están las imágenes, mucha gente joven lo hemos visto a través de esas imágenes. Me queda esta pregunta por hacerte. ¿Crees que realmente hay un camino viable de diálogo como lo pide el rey Abdalá II? Mira, esto ha sido una farsa. Allí quien manda es el rey, es una monarquía absoluta, absolutista. Allí cambian la figura del primer ministro y esto ha sido como un disfraz. La gente parece que está responsabilizando al primer ministro y no al rey, y no al sistema. Y creen que con esta nueva sustitución la cosa va a calmarse. No, yo creo que ya la situación está virando en la sociedad. De cierta forma hay una cultura creciente de lucha, pero también de resistencia y de concientización. Quizás el látigo de la contrarrevolución hace que avancen las situaciones y las contradicciones internas, puesto que ya la gente ya no está viendo al cambio ministerial del primer ministro como la solución al problema, sino más bien ya están dirigiendo sus baterías contra la monarquía. Estaba leyendo un artículo de la ABC de España, que no es un periódico de la revolución o que propicia cambios positivos en la región, sino más bien un periódico pro monarquía en España, pero que también apoya a la monarquía hashemita. Y ellos decían prácticamente que sí, hay una situación insostenible, pero que ya la gente está, de hecho, desviándose, o mejor dicho, concientizándose que la culpa ya no es
solamente del primer ministro, sino ya es culpa del sistema y que el monarca debe caer, que el monarca debe caer. Quizás eso es lo que más preocupa a Arabia Saudita, a Estados Unidos, a Israel, de que caiga una monarquía absolutista que le ha servido a la geopolítica de estos criminales poderes en toda la región. Muchas gracias, Bassem. Se nos acaba el tiempo. En todo Gracias caso, noticia que está en este momento avanzando. Mañana veremos qué sucede con respecto al diálogo. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Hasta mañana.